Spengler solía decir que el imperialismo era civilización pura, que el hombre culto dirigía su energía hacia adentro y el civilizado hacia afuera, y por más que luego de la Revolución Francesa algunos tengan la ilusión que el mundo, bueno, cambió y que cada país es muy importante con sus religiones y etnias. La verdad es que algunas cosas nunca cambian y desde que el mundo es mundo, hay un imperio que lidera en esta orquesta de caos y anarquía de Hobbes llamada política internacional. En un momento fue Roma, luego estuvo España, el Imperio Romano Germánico, Inglaterra y ahora Estados Unidos. Son el imperio dominante al día de hoy, porque esa cosa de creer que puede haber más de un imperio es mentira. Los conflictos reales, conflictos mundiales en los cuales el orden internacional se ve amenazado, el orden mundial, a veces me pregunto, todos estos, ¿no?, que empezaron a hablar de política luego de ver un video de los Illuminati en la pandemia. ¿Qué piensan de Metternich, el titiritero de Europa? Uno de los hombres más poderosos del mundo de aquella época, que estableció un orden mundial para aquella época. Conservador, era también, no sé, sentó jurisprudencia para Soros. Es un lastre cuando la gente quiere hablar de lo que no sabe. Y en historia han hecho mucho daño, quiero que lo sepan. Bueno, volviendo al tema de Estados Unidos. No hay nada más vergonzoso, más penoso que ver a Argis sintiendo casi orgasmos, ¿no?, creyendo que esta es la caída de Estados Unidos, sin considerar siquiera si les conviene, ¿no?, porque eso el argentino nunca lo tiene en consideración, si acaso les conviene. Y haciendo toda esta propaganda, arengando el caos, algo para lo cual el argentino nació, básicamente, sin pensar siquiera qué es lo que puede venir después, porque el poder no acepta vacío, se llena y no existe. No hay lugar para todos en la cima, ¿entienden? Y no hay nada más penoso que estos personajes alegrándose, ¿no?, por lo que creen que es la caída de un imperio, que pasó siempre, les aviso. Y la verdad es que no es que sus vidas van a mejorar, se van a atragantar en su propio tercermundismo, sin cloacas. Yo lo que veo, de cualquier manera, es que esta cosa de quintas columnas que hacen propaganda en otros países por estos fenómenos, ¿no?, de desestabilización, además de ser un lastre, han sido muy irresponsables. Al día de hoy veo españoles haciendo loas a Milei y les juro por Dios que me dan ganas de revivir a Franco y que lo fusile. No es que solo se ganan cierta antipatía por el que conoce lo que está pasando, sino que realmente es una irresponsabilidad. Comienza esta cadena de desinformación. Realmente, este cazabobos de la ideología de género, no puedo entender, o sí, cómo esa operación psicológica tan básica de conformarlos con un flyer que les asegura que no tendrán que cruzarse con una sirenita negra en Netflix, los conforman con el hecho de que sí, se están muriendo de tuberculosis. Es como que no es un buen negocio. Pero bueno, volviendo al tema Trump, que es de lo que voy a hablar hoy. Básicamente me tomo vacaciones de Archie y aparte esto es un tema... Odio hablar de mí igual. No piensen que algún día les voy a hacer una gran confesión, pero hoy no tuve una gran paciencia
a mis compatriotas. Así que me tomo un receso y vamos a hablar de Estados Unidos, que tampoco se privaron de nada con este esperpento. Sí, la sensación que da, ya ocurrió en el primer mandato, pero esta vez fue como muy intenso y desprolijo, y además con un adicto a la ketamina sudafricano que estaba desmantelando el gobierno federal. Es como todo muy, muy extremo, ¿no? Pero la sensación que da es que sí, Trump capitula al poderío de Estados Unidos. Sí, tal vez entiendo que los Archies creen que eso, que Estados Unidos renuncie a su poderío del complejo militar industrial, porque recuerden, yo estoy infiltrada en todos lados, muy a su pesar, sé lo que dicen, y no dejan de sorprenderme. Creen que eso los va a beneficiar, no sé cómo, realmente, pero sí, lo que pareciera que hace Trump, no solo es que cortó todo este tema de flujo de dólares y dejó a contratistas varados a lo largo del globo, lo cual es capitular al poderío imperial. No sé si ustedes vieron, esto es muy curioso. Trump lo que hizo, que es algo inconstitucional, porque no se puede derogar una ley mediante una orden ejecutiva, fue suspender la ley que prohíbe que los americanos intenten sobornar a gobiernos extranjeros y sí a empresas en países extranjeros. Adivinen a quién beneficia esto. A los Archies, por supuesto. Toda esta ola de anarquía que favorece la corrupción, porque al fin y al cabo Trump no deja de ser un matón inmobiliario, tiene este tufillo a precarización. Y eso es inconstitucional, porque no se puede suspender una ley mediante una orden ejecutiva. Ahora bien, esta cosa que desde el inicio Trump inició todos estos ataques inútiles a sus aliados de turno, no es que solo ponen a la defensiva y genera desconfianza, sino que fue un paso más allá. Y cuando elige, y no puedo creer que realmente haya pasado la nominación a esta mujer, Tulsi Gabbard, quien podría uno llamarla Russia's Darling, lo que hace, nombrando un personaje como ese, es sí, aislarte de nuevo. Bueno, ya les expliqué, Estados Unidos, al cerrarse así, cortar influencia, está capitulando a su poderío imperial, ¿no? Y si además designás a esta mujer, que además de no estar capacitada para un puesto tan importante como la dirección de inteligencia, puesto creado luego del atentado a las Torres Gemelas para evitar esta descoordinación entre las agencias y que se pudiera, bueno, mejorar la comunicación entre las agencias de inteligencia, etcétera, etcétera. Si vos designás a esta mujer, que lo único que hizo siempre, mediante, sí, la propaganda que aman los Archies, lo que hizo siempre es criticar su propio país, su propio gobierno, el Deep State, ¿verdad? Y alabar a los adversarios de turno, ¿qué mensaje estás dando? No, estas operaciones psicológicas, ¿no? Que es muy fácil con ustedes en las redes. Repiten y repiten. Es como la tortura esa que les conté, la tortura china, de la gota que cae, cae, cae y eventualmente te provoca un paro cardíaco. Bueno, es como que los va moldeando en sus precarias mentes. Y esta cosa, estos personajes, lo mismo el que quieren designar para director del FBI, lo único que hicieron todos estos años fue divulgar fake news, difamar
a su propio gobierno, todo eso, destruye el espíritu, la moral de un país, destruye la autoridad, la confianza en ese país, lo desacredita. Y esto parece estar un poco hecho a propósito, parece algo muy cínico. Esta mujer, insisto, Tulsi Gabbard, que se la ha pasado, y no pasa porque sean dictadores o no, no, hay que ser profesional. Se la ha pasado alabando a los adversarios de turno de Estados Unidos, de su país, criticando a la comunidad de inteligencia de su país, llamándolos Deep State, y hoy tiene que ocuparse de dicha área. Es un insulto. ¿Qué quiere decir? Bueno, es lo que hacemos nosotros cuando ponemos subversivos en las Fuerzas Armadas. Destruimos nuestra propia moral. Así no fue. El del FBI, lo mismo. Incluso ha recibido plata de un cineasta ruso para hacer propaganda contra su propio país. ¿Qué quiere decir? Todas esas designaciones, ¿qué quieren decir? Bueno, también que la comunidad de inteligencia internacional, no, ya está. Los Five Eyes, Canadá, Inglaterra, no te van a compartir información. Y parece realmente que fuera a propósito, que Trump capitula al poder de su país porque evidentemente no le importa a su país. El por qué no lo sé, y a mí no me gusta hacerme la Sherlock Holmes, pero no está muy interesado en los intereses de su nación. Y el solo hecho de que esté un sudafricano adicto a la ketamina en la oficina oval respondiendo por el presidente, sin tener cartera, nada, es completamente... Uno nunca hubiese pensado que eso era posible en Estados Unidos. Y a ver, no se les ocurre pensar, ¿no? Que toda esta cosa que disfrazan de recortar gasto, oh, en realidad favorece, como acá, ciertas cosas algo vidriosas. ¿No les parece? Porque por más contratista que sea Elon Musk del Estado, más de una agencia lo estaba investigando, y curiosamente esa agencia quiere ser desmantelada por, bueno, este símil Sturze. Yo les digo algo. Todos aquellos que realmente creen que Rusia, por ejemplo, representa algo relacionado a los valores de Occidente, no es algo que a mí me guste alardear mucho, pero no tiene mucha calle. Los rusos nunca se caracterizaron por la moral y son muy rápidos en vender a su propia hija por una botella de vodka. Eso que han vendido y esa retórica antiimperialista que han usado hasta el tema BRICS es errónea, porque no funciona así el mundo. No hay disputas por valores y no hay una multipolaridad. Siempre hay un imperio que lidera. Y yo entiendo que han querido que caiga Estados Unidos, pero no me vengan a mí con esto de la moral. Porque si algo no tienen los rusos y las rusitas, es mucha moralidad, ¿no? Yo les digo algo, hasta hace un tiempo te revocaban la visa si acaso trabajabas en una empresa de comunicaciones china al estilo Huawei. Es decir, que esta paciencia milenaria que tienen los chinos, combinado con un rencor que no demuestran,
y con diplomacia que han aprendido de los ingleses y que bueno, quedaron ahí con un temita sin resolver con la guerra del opio. Bueno, tuvo sus frutos, de verdad, hace años que las empresas de comunicaciones chinas representan para Estados Unidos un problema de national security. Y yo de eso entiendo y lo sé muy bien. Cualquiera que trabaje en Huawei en un cargo alto, dependiendo la empresa con la cual tenga convenio, hablamos Argentina, por ejemplo, Personal, Movistar, si pone el número de alguno de ustedes, los traquea, sabe hasta qué aplicaciones usa. Y eso sí, toda esa data lo tienen los chinitos. Es decir, que el caballo de Troya de Elon Musk, que hace su plata en China, no paga ningún impuesto en Estados Unidos y en China incluso le hace juicio a sus propios consumidores que se han sentido estafados, les hace juicio y los gana. Ese caballo de Troya y la paciencia milenaria china y el desinterés de Trump por algo más que no sea ser el centro de atención y algún negocio de bajo vuelo está poniendo en riesgo no solo Estados Unidos, sino un montón de consecuencias que sí yo entiendo, como los Archies son anti-yankee, solo sienten alegría, ¿no? Por eso, pero no entienden que hay un montón de cosas que sí van a salir perjudicados. Todo el tema que hicieron un gran wow, así que la CIA financia esa colaboración internacional. Ya les expliqué, no es por filantropía, pero mucho tiene que ver con este tema que los países sudacas, tercermundistas, hay un tema de seguridad sanitaria y que se eviten outbreaks, brotes de salud. Pero bueno, yo sé que a ustedes no les importa porque no creen en las vacunas, porque el chip. ¿Vieron? Vieron que es muy fácil. Es muy fácil lavar el cerebro de alguien que está predispuesto a creer. Pero sí, como les decía, Tulsi Gabbard, todo eso, fueron designados adrede para difamar, desacreditar su propio gobierno y su propio país. Así se destruye la autoridad, la moral, la concordia de un país. Eventualmente un imperio, sumado a las quintas columnas que siempre apelan a la caída del imperio de turno porque así son. Así son. Pero el dilema del mundo que viene no es ni el fascismo, no, el dilema del mundo que viene es esta cosa de las corporaciones de telecomunicaciones que manejan información. Hay una muy mala combinación. Información y dinero. No es conveniente nunca que una corporación, una persona tenga ambas. Que tenga información o que tenga plata. Las dos cosas no. Eventualmente va a ser un problema para tu seguridad nacional. Bueno, toda esta cosa de arengar, influenciar, insurrecciones, etcétera, 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 que hacen mella, influencian, y es barato, ni siquiera hay que utilizar métodos de espionaje, es todo información abierta. Y así, bueno, así también en información abierta nos enteramos que Dugin, bolchevique reventado, festeja la designación de esta Gabbard. Eso es un ultraje. ¿Cómo se sentiría uno si fuera americano y ve eso? Eso
Es un golpe moral y así se destruye la fuerza, la psicología de una población, con la humillación, con la capitulación. Ahora hay que ver porque sí, Europa sacó un comunicado que no va a dejar a las buenas de Dios a Ucrania. Hay que estar atentos. Yo no me gusta hablar en estas cuestiones haciendo futurología porque es muy difícil conseguir información precisa y hay que ser responsable. Hay que ver cómo continúa todo esto, pero evidentemente Trump está aislando a su país, poniendo gente que no genera ninguna confianza en sus aliados y sí alegría en sus adversarios. Pero créanme, queridos Archies, que ustedes en todo esto no se van a beneficiar y van a morir atragantados en su tercermundismo, en su resentimiento, sin cloacas y sin futuro. From everything I see, has no respect for this person. Well, that's because he'd rather have a puppet as president of the United States. No puppet. It's pretty clear. You're the puppet. It's pretty clear you won't admit that the Russians have engaged in cyber attacks against the United States of America, that you encouraged espionage against our people, that you are willing to spout the Putin line, sign up for his wish list, break up NATO, do whatever he wants to do, and that you continue to get help from him because he has a very clear favorite in this race. You improvise. You volunteer. You said